Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya saben, estamos en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo con un programa súper interesante. Hola, Nedi, ¿cómo te va? Bien, Gaby, feliz de estar aquí otra vez con Oscar Cruz Barney, tal cual como el dinosaurio. Igualito. Hablando de un tema que nos llamó mucho la atención la vez pasada que viniste para tocarlo una hora en exclusiva, que es el vino y el derecho. Así es. Bueno, pues con un abogado como tú está maravilloso tocar este tema porque yo siempre he dicho pues que el vino parece pura diversión, Exacto. pero siempre tiene que haber legalidad detrás, o derecho detrás, o leyes Regulación. detrás, regulación. Pero hay ¿Ves? Como Entonces, buen ven, abogado, abogados. la palabra es exacta, correcta. Pero además hay mucho más. Bueno, ahorita nos dirá Oscar, Sí. pero atrás de los vinos, bueno, lo bueno es que a él también le gusta el vino, entonces, atrás de los vinos no es nada más diversión, es todo el proceso y dentro de todo el proceso rara vez. Es toda una cultura detrás del vino. Ajá, hoy es hablar de esta parte legal, entonces Sí, hoy vamos a así tener es. mucha plática con nuestro querido Oscar. Exacto, Oscar, pero aunque ya hayas venido, igual nos gusta empezar de la misma manera. Esto es con una autopresentación de nuestro invitado para que digas lo que quieras y calles lo Sí, que quieras. Muy bien. Así es de que, ¿quién es Oscar Cruz Barney en tus propias palabras? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Gaby, Nedi, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en el programa, La Jugada Financiera. Y bueno, soy abogado, soy investigador además en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, soy profesor universitario, escritor de obras pues, de derecho, en temas de historia del derecho, de comercio internacional, de abogacía, y ahora he incursionado en el tema del vino y el derecho, ¿no? De la regulación del vino, que es todo un universo que cuando nos tomamos una copa de vino no nos imaginamos todo lo que hay detrás, que ahora platicaremos, pues justamente qué hay detrás de una copa de vino. Y ejerzo pues en materia de arbitraje comercial internacional, derecho mercantil, civil, amparo. Me encanta, además Nada se lo dice más. así como que, bueno, y en los fines de semana lavo plancho y hago tamales. Le También. faltó decir. Pues es que de verdad, eres súper ocupado, Oscar, y nos encanta que además traes cosas muy nuevas, porque yo creo que esta parte del vino y el derecho no lo vemos tan seguido. No. Y es algo muy novedoso porque además creo que está muy en boga el vino mexicano, entonces yo creo que vale la pena tocar todo este tema, ¿no? Es un buen momento, Exacto, sin duda. exacto. Y la vez pasada que viniste a hablar de cómo era la vida un poco del investigador y cómo juntar la práctica con la investigación, Exacto. pues salió el que estabas haciendo un libro que hoy ya es una realidad. Así es. ¿Cómo se llama? Se llama justamente El vino y el derecho. Pensé que ponerle algo así como derecho vitivinícola mexicano o algo por el estilo iba a sonar horrible y aburrido. O muy largo el nombre. O muy largo el nombre, etcétera. Y creo que el título refleja mucho más lo que es el texto, que en realidad es producto, por un lado, de una experiencia vital, familiar, pues, como son las experiencias en la relación con el vino, entendiendo el vino como un alimento, como parte de la vida diaria, cotidiana, no como una bebida necesariamente de festejo o de excepción, sino algo que forma parte de la comida, de los alimentos y de la conversación, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Definitivamente. Y hemos tenido aquí gente que nos ha venido a hablar de cómo es la producción del vino o incluso de algunos destilados, pero nadie de la legalidad, de la regulación. Exacto. Regulación, sí. ¿Qué hay detrás? Pero antes de empezar, ¿quién te publicó este libro y cómo se puede conseguir para el que le interese? Claro que sí. Bueno, el libro está por lo pronto en versión electrónica, Ah, perfecto. Con de descarga razón. gratuita. Ay, eso es Ah, buenísimo. Sí, en la Mejor página del... todavía. Sí, así es. ¿Quién lo publica? Lo publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Montesquieu de la Universidad de Bordeaux, en Francia. Wow. Es una coedición de ambas universidades y pues, del gran centro de formación vitivinícola francesa y un centro de estudios de derecho vitivinícola pues, de los más importantes del mundo. Se publica primero en versión electrónica y viene una edición en papel. Próximamente. Próximamente, porque es un libro que creo yo que se requiere que exista en papel y que participará también en la edición en papel la Universidad de Chihuahua.
que es uno de los grandes estados productores de vino en México Claro. y que tiene una facultad, Faciatec, que tiene una escuela de formación de enólogos y de técnicas agrícolas, etcétera, vitivinícolas muy importante. La tarea de la Universidad de Chihuahua ha sido fundamental en el desarrollo del vino en México. Entonces es un honor Wow. también pues que la universidad de mi estado participe en Wow. la publicación en Primera papel. noticia ¡Qué que es bien! de Chihuahua, primera. Eso me agrada. Y, Chihuahuense por los 4 costados. buenísimo. Oye, y a ver, Oscar, ¿cómo surge la idea de este libro? Porque además esa es otra. A lo mejor muchos pueden decir, bueno, es que le gusta el vino. Sí, si me gusta el vino, a lo mejor hablo de las regiones. Si me gusta el vino, hablo del tipo de uvas. Yo sé, eres A toda la abogado. abogacía le gusta el vino, supongo. Abogado que iba a decir algo, pero me van a bloquear el programa, mejor no lo digo. Platícanos, ¿cómo surgió la idea? Surgió justamente en un entorno abogadil hace, pues, ¿qué será? Poco más de 10 años, hace 12, 15 años. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del que fui presidente, antes de que fuera yo presidente, organizaba una cena de fin de año, en donde se solía invitar a un orador que diera una conferencia breve, simpática, pues, antes de la cena, o con motivo de la cena. Y justamente fue una cena sobre vino y derecho, o una conferencia sobre vino y derecho, y de ahí nació la idea de trabajar en el tema. Ahí me di cuenta, pues, que no había prácticamente nada escrito en México sobre el tema y que era un tema muy poco explorado, poco conocido. Solemos hablar del vino, posiblemente, insisto, en términos festivos, etcétera, pero no nos imaginamos todo lo que hay detrás. Entonces, a raíz de esa publicación, bueno, de esa conferencia, preparé un artículo que se publicó en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Y a raíz de ese artículo decidí ponerme a trabajar en este libro. Es un libro que me tomó 5 años escribir. Es un texto de 542 páginas, ¡Wow! pues, o sea, es un texto gordo, en donde es muy interesante, platicando con un gran jurista, que en paz descanse, que era Héctor Fix Fierro, hijo de otro gran jurista, Héctor Fix Zamudio, y platicando sobre, éramos buenos amigos, platicando sobre el libro. Me decía, es que si vas a hablar de tales países, tienes que hablar de tales otros, y tenía razón. Entonces es un libro que por eso me tardé tanto escribiéndolo, en donde entro a la regulación de la producción del vino, su comercialización, sus características, en España, en Francia, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina y desde luego en México. Wow, entonces, este debería ser un libro de cabecera para todos aquellos que desean comenzar en este negocio del vino. Pues mira, ojalá, sí. Sí, pues es que yo te iba a preguntar justo eso de qué países abarcaba, pero es súper amplio. Ya colegas italianos se quejaron de que por qué no se incluyó Italia y están dispuestos a trabajar conmigo para hacer el segundo tomo. Sí, oye, pero podríamos nosotros hacer como las madrinas del vino, del libro, no, del libro. Perdón, me resbalé. Cada vez que le hagas un país nuevo que un adendum, exactamente, vienes y nos lo platicas. Pero nosotros como contadoras, lo que hemos escuchado mucho que en lo que se relaciona el vino con el derecho, pues digamos que serían los impuestos, porque hay ciertos impuestos como específicos es un área de del relación, alcohol, ¿no? Así es. Pero entonces esto va mucho más allá. Mucho más allá. Habrá que entender una cosa, el vino es parte esencial de la cultura occidental. Si no se puede entender, creo yo, a la cultura occidental sin el papel fundamental que juega el vino. El vino, tanto en su dimensión religiosa, en el mundo católico, por la consagración, en fin, toda la teología que está detrás. Es y la cierto, detrás, la boda, aquella en la que la sangre de Cristo, Jesús, ¿no? la sangre las de bodas Cristo. de Canaán, Claro, etcétera. El vino está presente en la Biblia, es decir, en la cultura judeocristiana, profundamente. Sí. ¿no? Entonces, la cultura occidental no se puede entender sin el vino. Y ahorita comentaré algún tema sobre eso ya en el mundo mexicano y novohispano. Por otro lado, la producción, la comercialización del vino va a tener un desarrollo muy importante en la Europa medieval, y donde participarán algunas órdenes monásticas, no sé, Cluny, por ejemplo, la orden del Cister, que participan en la parcelación del vino, la selección de las uvas, casi en competir en hacer mejores vinos. Hoy, la parcelación que vemos hoy día en las denominaciones de origen en Borgoña tienen que ver con divisiones de antiguos monasterios, por ejemplo, ¿no? Justo te iba a decir eso. Los vinos vienen desde los monasterios. Bueno, y de ahí
O sea, desde antes se produce, pero son ellos los que le dan esa potencializan, digamos, Ajá. la producción de vino, la tecnifican absolutamente. Si uno ve los vinos de Borgoña, pues es clarísimo que son los grandes vinos blancos y grandes vinos tintos también. Entonces hay un involucramiento cultural en el vino muy importante. Ahora, el vino o su consumo lo tenemos desde los griegos, desde los romanos. Hay una serie de divinidades asociadas al mundo vinícola, porque además pensemos, la vid eh, entra a una especie de hibernación y luego renace. Justamente hoy día, es decir, Ajá. hoy se están publicando en las redes sociales de los vinos de Jerez que está renaciendo las vides en Jerez, ¿no? Entonces, el vino representa también un poco esta idea de la resurrección y del ciclo vital y el retorno, pues, de la vida, ¿no? Entonces, hay asociación del vino con divinidades, Baco, por ejemplo, que en el caso del mundo romano, las fiestas báquicas, pues se la pasaban muy bien y quizás se la pasaban demasiado bien. Tuvieron Por que, eso no. Sí, tuvieron ahí que se les olvida prohibirlas, todo, inclusive. sí. La legalidad ahí quedó. No, Porque... sí, a ver, inclusive algunos historiadores romanos Bueno, se quejan perdón, de pero los finalmente excesos. eso es derecho. O sea, la Claro. prohibición Sí. de alguna Así fiesta, es. pues es Entonces derecho. va mucho más de lo fiscal, ¿no? Sí. Exacto, va mucho Entonces, más de lo se fiscal. tiene que prohibir las fiestas báquicas porque pues, se pasaban de rosca, ¿no? Se divertían más de la cuenta y entonces se dice la nocturnidad y los excesos daban pie a que cada quien diera rienda suelta a sus más profundos deseos, ¿no? Y eso, pues, auspiciados por el vino. Pero luego es muy interesante, ya en el mundo cristiano, va a haber toda una serie de santos, ¿no? Asociados, el santo de los toneleros, Santa Maund, por ejemplo, ¿no? Ajá. O de los vinateros o de los comercializadores de vinos, etcétera. Hay toda un mundo de santos detrás de la producción de vino, que luego lo vamos a ver también ya aterrizado en el mundo del derecho. También desde el mundo romano, en el digesto, que es para nuestros auditorios de no abogadas y abogados, el digesto forma parte de la magna obra del derecho romano, que es el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho romano. Y el digesto reunía las opiniones de los juristas romanos, de los grandes juristas romanos. Bueno, ahí se hacen las primeras clasificaciones de vino, porque una primera pregunta es, ¿qué es el vino? Eso. Claro. ¿No? Ajá. ¿Qué es vino y qué no es vino? Exacto. ¿No? Entonces, ¿Qué es vino y qué no es vino, A ver, Oscar? ¿qué es vino? El Ajá. vino es el producto de la uva, del Ajá. fruto de la vid, no de otros frutos, no de adicionarle otras sustancias o alcoholes. Es el producto de la fermentación del jugo de la uva. Eso es vino. ¿Qué Sí. no es vino? Pues para eso entran los juristas romanos. No es vino en un testamento las bebidas elaboradas a partir de lúpulo. Ajá, O de cebada, O sea, o no es vino las centeno. fermentaciones de frutas, ¿no? Ok, sí, claro. No es vino esa mezcla que se hacía, se llamaba situm, que se hacía con miel, etcétera, eso no es vino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el vino hecho a partir de uva pasa? Dicen los juristas romanos, será vino si el testador lo consideraba vino dentro de su testamento. No. Es muy interesante. Y de ahí entran los juristas en la Europa medieval. El gran jurista medieval, Bartolo de Saxo Ferrato, el gran jurista, se mete a hacer una clasificación, por ejemplo, de vino añejo. ¿Qué es un vino añejo? Pues el que lleva más de un año guardado. Ajá. Aquel que se ha sentado en sus pozos. Hoy día eso ya no sucede porque se filtran los vinos. Pero también se define qué es vino, el que puede durar más tiempo, etcétera. Los juristas, el derecho empieza a involucrarse en la producción, no solamente en los impuestos, ¿no? Sino en la producción, en la categorización. Los abogadas y abogados somos muy dados a categorizar, a ordenar, a decir esto sí, esto no, a esto se le trata de esta forma, esto. Bueno, el vino no está exento de todo ese proceso. Claro. Y a ver, ahorita que decías esta categorización, ¿existe en todas las leyes a nivel mundial? Bueno, de lo que viste, porque me quedó claro ahorita que lo decías, bueno, a ver, ¿qué es vino, qué no es vino? Y luego, ¿cuánto tiempo lleva en barrica? Perfecto. Pero yo creo que cuando están en cierto proceso, a lo mejor los mismos productores de vinos sí aclaran mucho todo. Pero No, las pero, leyes, a yo ver, creo que la regulación esa también, que justamente la no, regulación se va mucho más allá. Es decir, pensemos, ¿con qué uvas puedo hacer vino? No desde puedo ahí, hacer uva con cualquier vino, no puedo hacer vino con cualquier uva. Tiene que ser vitis vinífera,
Y dentro de la vitis vinífera hay ciertas uvas que no pueden utilizarse, hay uvas que solamente se pueden utilizar en ciertas regiones. Si yo quiero cumplir con la denominación de origen Borgoña y es un vino blanco, solamente puedo usar dos tipos de uvas, Chardonnay o Aligoté, nada más. Si es tinto, solamente puedo utilizar Pinot Noir. Si me voy a Bordeaux, pues existe la denominada mezcla bordalesa, ¿no? Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Y se pueden autorizar algunas otras mezclas. Si me voy a la zona del Ródano, puedo meter otras uvas. De estas sí, pero de estas no, ¿no? Y no puedo utilizar uva de mesa para vinificar, que hay muchísima uva de mesa, salvo excepciones. La uva chacelas o chacelás, por ejemplo, se puede utilizar para hacer vinos blancos. En México, uno de los grandes vinos blancos mexicanos, que no sé si puede el comercial, que adelante. Hazle publicidad, exacto, hazle publicidad a varios y entonces ya no hay problema. A todos los que a ver si al siguiente patrocina el programa. Sería buenísimo. Hay un vino blanco fantástico de un productor que se llama Mogor Badán, que se llama Chacelas del Mogor, que tiene un gatito en la etiqueta. Bueno, es un vino blanco fantástico. Son con la comida espectacular, del ¿no? Otro gran vino blanco mexicano de Viñas de Pilluán, por ejemplo, que es un Silvana que hacen de Sauvignon Blanc. Bueno, a eso se mete el derecho. Es decir, el consumidor, el usuario, el consumidor de vino tiene el derecho subjetivo de saber qué se está bebiendo y de que si la etiqueta dice que es un vino de Borgoña, sea de Borgoña. Exactamente. Que si el vino dice Bordeaux y dice Saint-Emilion, sea del pueblo de Saint-Emilion en Bordeaux y cumpla con la denominación de origen Saint-Emilion Grand Cru. Y eso significa que solamente puede utilizar ciertas uvas, producirse en cierta época, con ciertos procesos de producción y solamente ahí con uvas del lugar, ¿no? Perdón, entonces el derecho va desde antes de hacer el vino. Sí, claro. Porque tienes que ver que sí se haga en una cierta región, que sí se haga con una cierta uva, que sí se haga en una determinada temporada, antes de que se haga. Claro, y todo eso, y todo eso es resultado de años y años y décadas de producción de vino, de ensayo y error, de darnos cuenta cuáles son las uvas que corresponden, de seguir con la tradición, de no quererme salir de donde toque ser. Es decir, Francia, que son los reyes, digamos, de estas clasificaciones, pues son los primeros que empezaron a ordenar su producción. De manera que se tenga una denominación o apelación de origen determinada o una indicación geográfica y que pueda yo garantizar que estoy produciendo un vino con ciertas normas, ciertas uvas en cierta tierra. Porque algo muy importante que es fundamental que el auditorio entienda, el vino implica una relación profunda entre la tierra, la planta y el viticultor. Claro, ¿no? El paisaje, el viento, el agua, el clima. Entonces podemos tener un vino, por eso hay diferencias en los vinos. Sí, claro. ¿no? Y podemos decir, un vino o los grandes vinos, pues sí son muy caros. ¿Por qué? Porque se cuidan, porque quizás de los 20 racimos que tenga la planta voy a utilizar solamente 7. O a lo mejor no está en ladera y en la ladera no lo usas y usas el de abajo. Exacto, entonces hay muchas formas de poner las parras, etcétera. Todo eso regula el derecho y nos permite disfrutar una buena copa de vino. ¿no? Jugadores, no se vayan. Exacto, en 3 minutitos volvemos. Te falta ser enólogo. No. Tengo un máster en enología. No es cierto. Lo hice en la pandemia, que no había nada que hacer, entonces me metí a un máster. Oye, tú no tenías nada que hacer, los maestros la sufrimos durísimo. Jugadores, ya estamos aquí de vuelta con Óscar Cruz hablando del vino y el derecho y estoy pasmada, Nedi. No, definitivamente. O sea, empieza a haber regulación del vino desde antes de haber vino. La tierra, la uva que nos platicabas, la época. Y decías, Óscar, que esta regulación empieza en Francia porque empiezan como a cuidar su producto. Bueno, claro, sí, la regulación moderna, digamos, empieza en Francia, pero hay regulación desde antes, desde el mundo romano, como mencionábamos. En el mundo hispánico hay, derivada del mundo romano, por ejemplo, una preocupación por la alteración del vino, por la adulteración del vino. ¿No? El daño que se produce al adulterar el vino o al mezclar vino viejo con vino nuevo, vino echado a perder con vino nuevo. ¿No? Y hay algo muy interesante. Uva con otras frutas. O meter otras frutas, entonces ya no es vino. Entonces eso ya queda, pues, está muy claro que estaba afuera. O sea, eso pero ya de repente mezclar uvas que no, meterle alcohol, por ejemplo, que no sea alcohol vínico, que no sea alcohol de uva, de jugo de uva, sino alcohol de caña. Claro, que cambia, ¿no? sí. Y algo muy interesante, la teología moral, los teólogos morales se empiezan a meter con el tema del vino.
¿no? En la educación de los príncipes, ¿no? De un verdadero príncipe cristiano, tenía que tener, estoy hablando de obras del siglo Educación, XV, siglo sí. XVI, XVII, tenía que ser muy moderado en el consumo del vino y no se prohíbe el consumo de vino porque en la Biblia se consume vino, por lo tanto, no está mal, nada más no hay que abusar, pero entonces hay que definir cuándo es pecado mortal el consumo de vino. Bueno, cuando se llega a la embriaguez, a cualquier embriaguez, no, a la embriaguez perfecta, ¿no? Ah, caray. ¿Cuál es la embriaguez perfecta? ¿Cómo? Sí. Ay, Tome la embriaguez nota. perfecta. ¿Cuál es ¿en la embriaguez perfecta? perfecta? Hay Según los teólogos. un teólogo y jurista, Juan de Torres, en una obra de educación de príncipes del siglo XVII, inicio del XVII, define la embriaguez perfecta y dice, a ver, tiene que tener 3 características. Primero, cuando se hacen cosas o se dicen cosas que en un estado normal no se No hubieran. se dirían. Segundo, cuando no recuerdo lo que dije y no sé cómo llegué a mi casa. Y tercero, cuando hice cosas reprobables, de las cuales Ajá. me enteré después y Y me arrepiento, me de arrepiento. haberlas. Esa es la embriaguez perfecta. En ese sentido no ha cambiado. Me no ha encanta cambiado esa mucho. palabra. Exacto. Y para no llegar a esa embriaguez perfecta, acuérdense que, digo, para hacer publicidad también, acuérdense que estuvo aquí Eduardo del Villar diciendo que Sí. una copa por hora es la que hace que no llegues a la A la embriaguez embriaguez perfecta. Sí, que además todo con moderación. Acuérdense que esa es otra sí, aquí. sí. Todo con moderación, Sí, todo con moderación. exacto, sí, sí. El derecho se involucra, pues, en todo esto, la teología moral, la religión. Es decir, insisto, hay una cultura alrededor del vino, y lo que es más importante, México forma parte de esa cultura. Justo ver. a eso iba a ir. Yo jamás he escuchado, o sea, no tendría idea por dónde empezar a buscar todo lo que me dices en México. Si yo quisiera poner un viñedo, como ahora han empezado a haber muchos bueno, en Baja California, pero en Guanajuato En recientemente. Son Guadalajara. 14 estados de la República los que producen vino. 14. Si alguien quisiera poner un viñedo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que Buscar hacer? un abogado. Buscar un abogado. Buscar a Oscar. Oscar Cruz, les damos sus redes al final. Buscar un abogado, verán las redes al final, pero a ver, la regulación del vino en México es una regulación deficiente, es una regulación que se queda corta, es una regulación que comparada con la regulación europea o la regulación estadounidense o la chilena o la argentina, estamos muy, muy lejos. Y eso tiene efectos positivos y negativos. Positivos en el sentido de que permite experimentar a los Claro. productores. No están Claro. amarrados por una denominación de origen que dice solamente puedes Pues, utilizar sí. estas 5 uvas, o estas 3, o estas 2, Sí. o esta sola, o solamente puedes sembrar de esta manera o en estas épocas. Básicamente pueden hacer lo que quieran. Hoy día un vitivinicultor mexicano pues puede sembrar Probar la y uva que se le dé la sí. gana, Y a experimentar, ver qué pega, además, a esa ver es qué otra, ¿no? pega, a ver qué sale, qué no sale, etcétera. Pero no puede ocupar una denominación de origen. No hay porque no hay en denominaciones de México. origen No mexicanas hay en todavía. México. En México Ok. De todavía vino no hay. todavía no hay. Hay 19 denominaciones de origen en México, pero ninguna corresponde a vino. Ok. Entonces, esa es la gran ventaja. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que la carencia de regulación suficiente hace que pues un productor pueda, en lugar de meter el vino a añejarse en barricas, pues le ponga viruta de madera o le Para meta, que tenga el meta sabor, un tablón para darle sabor a madera. no, como es que la madera juega un papel muy importante en Sí. términos de oxigenación y de transmisión de texturas y sabores. Pero entonces no lo haga en barricas, sino que le meta chips o le meta una duela, o bien que utilice mostos provenientes de Chile o de Estados Unidos y que luego embotelle diciendo que es vino mexicano. Es decir, cosas que en la práctica no que no deberían de ser, sobre todo que no deberían de ser sin decirse. De las ¿no? que te arrepentirías si estuvieras en una embriaguez perfecta, pero, de las cuales pero pueden no arrepentirse estás de la embriaguez embriagado. perfecta, exactamente. Pero aquí Estás además, consciente. esa es otra, lo que comentabas, si en ciertas regiones del mundo tenemos la obligación o tienen la obligación en etiqueta aclarar todo eso, en México no hemos llegado a eso. En México, hacia allá vamos. México regresó a la Organización Internacional del Vino, que fuimos miembros de la organización en tiempos de Vicente Fox. Ajá. El sexenio pasado salimos. Este sexenio, afortunadamente, se tomó la buena decisión de regresar. Yo tengo el honor, pues, de ser delegado de la Secretaría de Agricultura en Derecho y Economía, como delegado científico para todo el equipo mexicano, digamos, en la OIB. ¿Qué necesitas para estar como delegado científico? ¿Se vale preguntar? Pues que
seas un doctor, seas tiempo y doctor esfuerzo. y doctor en la materia. Sí, pues sí, que se supone Bueno, que pero algo sepas, se tú supone. pides el No, a mí- puesto a- o Te invitaron. te A mí me invitan. invitaron. Oye, ¿necesitas Ok. asistentes, Vanity? Sí. El problema de esa reunión es que si no estás allá presencial, son a las 2 de la mañana hora de México, entonces está uno pegado al Claro. Zoom de Sí, 2 de la también. mañana a 10 de la mañana. Aquello es Sí. es pesado. Pero tú, vale mucho la pena. pero tú como país sí pides pertenecer a la Organización es. Internacional Y del y Vino. nombras a tus delegados. Y es una Ok. organización absolutamente seria que ve etiquetado. Hoy día, Ajá. por ejemplo, y de hecho eso lo vimos en la reunión de hace 3 semanas, se estuvo hablando del etiquetado electrónico, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ok. Que es un etiquetado fantástico que ofrece muchas cosas, que no solamente se tiene la etiqueta en papel que conocemos, sino que puedo meterle a esa etiqueta elementos que me lleven a un sitio, Como un Era código que QR. puede ser desde un código QR hasta, hay etiquetas que link. se leen, ¿no? Como los billetes, que si Sí. le paso la camarita, nada la ballena, bueno, pues la etiqueta la puedo poner y la figura que aparece ahí me hable y me explique el vino, por ejemplo. ¿no? Wow. Pero además me dé información sobre el viñedo, sobre la producción, y yo como productor o como comercializador pueda a través de las entradas de ese link saber qué se está haciendo con el vino. A dónde va a dar, Así, dónde se está ¿qué se está leyendo, haciendo? poderlo ¿Qué? rastrear, etcétera. Hoy día en México hay en etiquetado, hay cuando menos 2 normas aplicables. Una que se refiere a etiquetado de alimentos y bebidas, que es Ajá, la ajá. que viene atrás de la botella, que viene Sí. el RFC Ujú, y el ujú. importador o el productor, etcétera. Ujú. Está ya una norma para etiquetado electrónico. Todavía la industria vitivinícola mexicana está analizando el tema. Ya en la OIB es un tema en el que se está trabajando ampliamente. Y la OIB, por ejemplo, también estuvimos discutiendo qué porcentaje de uva tiene que tener un vino para poder decirse que es de esa uva. Si ven ustedes una etiqueta que diga Cabernet Sauvignon, ¿qué porcentaje de uva Cabernet Sauvignon debe tener para que sea Cabernet Sauvignon? En ¿no? caso de las etiquetas, rapidísimo, de las Sí. etiquetas de vinos, cuando es alimentos, también aquí nos han venido a platicar acerca de cómo leer las etiquetas y nos decían que el primer componente que aparece en la etiqueta, el ingrediente, es el que tiene mayor cantidad Ujú, y que ujú. aparece. Lo mismo sucede con los No, el vinos. etiquetado de vino es distinto porque, a ver, el vino tiene jugo Sí, de uva fermentado. Quizás tengan algunos vinos, por ejemplo, los vinos de Jerez, llevan alcohol vínico adicionado para subir el grado alcohólico y detener el proceso de maduración y de fermentación bajo velo de flor, que se llama. Pero es decir, el vino no lleva una lista de ingredientes, ¿no? Ok, pero Porque el vino es vino. es vino, sí, ¿no? punto. Pero sí ya se aprobó en la OIB y en la Unión Europea está por entrar en vigor una norma que obliga a poner el contenido calórico del vino. Ah. No, Horrible, sí. no, sí, los dos nos infartamos, no, eso no se hace. Eso no se hace, decía mi abuelita. Sí, en México eso todavía no está. Pero sí, por ejemplo, el etiquetado de que si la figura de la mujer embarazada, pues tachadita, Así Tachada, que sí, tiene que alcohol, aparezca, ese tipo de cosas. no menores de edad y Así cosas es, así. así es, ¿no? Por eso aparecen etiquetitas de esas en el vino. Oye, Oscar, aquí se me hace algo súper interesante. Normalmente, yo creo que la gente piensa que cuando vemos etiquetas de productos, la información calórica, etcétera, piensan que, ay, bueno, nos están dando información, pero no ven que eso viene desde más atrás de ciertas No, organizaciones, y de de Procuraduría mucha Federal, discusión, además, ¿qué significa eso en costos, por ejemplo? O además, sea, yo ahora tengo que claro, meterle otra información en la etiqueta, ¿dónde se la pongo? sí, además, ¿qué tanto más debo poner? ¿Hasta Ya dónde dicen, llega este hay un meme, límite? un chiste de si ve uno la ropa que trae, no sé, 15 etiquetas, ¿no? Dicen, Ajá. es el triunfo del abogado sobre la mercadotecnia, ¿no? Claro, Una nunca lo etiqueta había pensado así. no, una etiqueta de dónde viene, otra de la tela que utilizó, otra si tiene Sí, son 8 energénicos, otra etiquetas y luego, sí. no, y todo lo que hay que decir. Entonces, el tema de la Triunfo etiqueta, del abogado sobre la mercadotecnia. Me fascinó. si la siguiente prenda de ropa que traiga 15 etiquetas, bueno, pues ahí lo pueden ver. Ya saben gracias a quién es. Ya saben, gracias a quienes. Entonces, bueno, el caso del vino, se discute el tema del etiquetado. Hay que tener cuidado en el etiquetado, por ejemplo, de no engañar al público, no tener un etiquetado engañoso. Hay una falta de regulación en ese sentido, es decir, hay etiquetas que a un extranjero pueden hacerle pensar que el vino es italiano, por ejemplo, ¿no? Ah, De algunos vinos mexicanos muy buenos, ¿no? Ahí sí no diremos marcas, realmente buenos,
pero que en el anuncio de la etiqueta, o sea, en la información de la etiqueta, Te dan a entender. recuerda o evoca Italia o nombres de grandes vinos italianos, entonces puede pensar, bueno, este es mexicano o es italiano, y el vino es objetivamente magnífico vino, pero como se hace con uvas, así que haces con Nebbiolo o con Sangiovese, con uvas italianas, el productor pues le da ese cariz a la etiqueta, etcétera, y está resultando en una publicidad engañosa. Ligeramente engañosa, ligeramente engañosa, o sin engañosa. intención de engañar, etcétera, Ajá. pero que tiene ese efecto, ¿no? Ahí si la regulación tiene que intervenir en términos de dejar en claro pues que no es un vino italiano, que es un vino mexicano, etcétera. ¿Y quién pone esa regulación? Bueno, hay normas de etiquetado, disposiciones de protección al consumidor que prohíben la publicidad engañosa, por ejemplo. Claro. Pero no hay, es decir, ¿qué nos falta en México? En México no hay una institución, digamos, fuera del Consejo Mexicano Vitivinícola, que está haciendo grandes esfuerzos, que es una agrupación de productores Consejo privados, Consejo Mexicano Vitivinícola, ¿no? Que dirige Paz Austin con gran acierto y que están haciendo grandes esfuerzos y están trabajando y tienen reuniones y han impulsado mucho la participación ante la OIB, trabajan muy de la mano con agricultura. O sea, sería como una cámara de vinos. Pues como si fuera una especie de cámara así, de industria vitivinícola. Pero no hay una institución, digamos, oficial, no hay un Instituto Mexicano del Vino donde participe el Estado que ponga intervención. Pues vas. Vamos a crearlo. No, porque, por ejemplo, hay que definir qué significa reserva, qué significa cosecha, qué significa gran reserva, si queremos adoptar la clasificación española, ¿no? Pero si nos vamos a la francesa, pues ahí no se habla de reserva, gran reserva, etcétera, sino si es un vino, un Grand Cru, o un Premier Cru, que es muy interesante. Los franceses, con Napoleón III, hicieron la primera gran clasificación a mediados del siglo XIX. Y venía la Feria Mundial y dijeron, bueno, a ver, no todos los vinos franceses de Bordeaux son iguales, ¿no? Hay que clasificarlos. Y esa es la clasificación del Grand Cru, que es el gran vino, y de ahí hacia abajo, ¿no? Solamente participa un vino blanco, que es el Sauternes, todo lo demás son tintos en esa clasificación. Se hizo una clasificación de Borgoña muy poco conocida también, pero eso ha tenido un impacto y una influencia muy importante en el concepto del vino y en la regulación del vino, pues, a nivel mundial, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ahorita que mencionabas, Francia tiene su forma de clasificar, a lo mejor España tiene su forma de clasificar, no sé si Italia también. Chile lo tiene, Italia lo tiene. En el caso de Chile, por ejemplo, están llenos de clasificaciones, está el vino reserva y el vino reservado, y eso del reservado pues es menos bueno que el reserva. Será que de cuidado también con lo que uno se toma, ¿no? Sí, claro. Y un poquito más de conocimiento sobre el tema, pues no sobra. Pero, a ver, claro, es que esa es otra. Pero hay poco conocimiento también, porque aquí hemos llegado a la conclusión como que no somos muy buenos clientes en casi nada, ¿no? No sé, nos vinieron a hablar de cortinas. Bueno, ¿quién te pregunta la calidad de la tela? Nadie. En inversiones, bueno, ¿quién te pregunta quién te pide tu título para ver si puedes invertir? Nadie. Doctores. En doctores, nadie. Gente que pone pestañas, no te vayas más lejos. Sí, claro. Son tus ojos y nadie pregunta nada. El Botox, nadie pregunta nada. Entonces, en vino, menos. Pues como que tampoco, nada más es si te gusta o no te gusta. Exacto. Y ni haces caso de la etiqueta. Y por otro lado, estamos llenos de prejuicios muy lamentables, ¿no? Es decir, dicho lamentabilísimo de que el mejor vino blanco es un vino tinto, bueno, es una muestra de ignorancia profunda, ¿no? Hay grandes vinos blancos, hay grandes vinos rosados, hay grandes vinos tintos, ¿no? Esta idea de que el rosado se lleva con todo, bueno, también es un disparate. Es decir, cada vino tiene detrás un proceso de elaboración que implica cortes distintos, tiempos diferentes. Yo puedo hacer vino blanco con uva tinta, por ejemplo. Sí, claro, y eso sí nos platicaron. Que es muy interesante. Lo que hago es que no dejo los ollejos ahí, los retiro inmediatamente. Es decir, hay formas de vitivinificación distinta. Puedo hacer vino a partir de uva pasa. El vino de Sauternes, por ejemplo, es un vino que se hace de uvas enfermas, de uvas que tienen un hongo, que es fantástico, pero que, es decir, el Grand Cru de Sauternes pues es un vino dotote, y de ahí para abajo, ¿no? La regulación del vino, la regulación de la producción del vino puede llegar a detalles pues muy importantes, y hay que tener una cosa muy clara: lo que buscan es asegurar la buena calidad del producto. La falta de regulación
tiene como consecuencia y tiene el gran riesgo de que no se pierda esa mantengan los calidad. estándares de calidad. Exacto. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Un productor que puede tener su etiqueta más importante, un año puede salir muy bien, pero el siguiente año no sale tan bien y le meten la misma etiqueta. Ajá. Y resulta que el vino pues no es de la misma calidad que el otro. Es decir, ¿quién pierde ahí? Pues el productor, la imagen del productor. ¿No? Internacionalmente, eso se hace, que si el vino no tiene la misma calidad de un año con otro, Se manda una etiqueta secundaria. O sea, las grandes Aquí en casas México no. vitivinícolas lo hacen. En México algunos lo hacen, que deciden Justo pues, por falta de por Porque ejemplo, falta normatividad. de lo que normatividad. pasa es que hay que lo hacen si quieren. Y además hay otra. Ajá. Aquí la industria vitivinícola es muy nueva, ¿no? Relativo, a ver, sí y no. La producción de vino más antigua del continente americano es la nuestra. ¿Cómo crees? Así es, desde el siglo XVI en el Valle de Parras, en Coahuila. Ajá. Somos los Guau. productores del continente americano. Más que Chile, sí, más claro. que Argentina. Sí. Lo que pasa es que en Anda. México, en el siglo XIX, la producción vitivinícola se nos vino para abajo. Básicamente nos dedicamos a hacer brandis. El brandy es mucho Ajá. más fácil de hacer porque es decir, la producción del vino para hacer brandy o de los jugos para hacer brandy no tiene los cuidados que tiene para hacer vino. Sí, Y muchos, a ver, todos los productores de vino en México tienen brandy, de aquellos vinos que no salieron y que entonces Lo mejor conviertan. lo convierten en brandy, ¿no? Y brandis que pueden quedar muy bien. Y tiempo, perdón, Oscar, pero se nos fue el tiempo No muchísimo. lo puedo Perdonen, creer. jugadores, estamos metísimas en la plática. Vamos Pero rápido, 3 minutitos, no metidísimas. tardamos nada. Nada. Jugadores, ya estamos aquí y se nos va a ir más rápido este bloque, perdonen. Sí, porque por nuestro retrasito, 15 minutos ya solo tenemos, Oscar. Muy bien. Pero qué interesante ha estado este programa del vino. Y en la pregunta que yo te hacía, si tuviera yo dinero y fuera una enamorada del vino y quisiera poner un viñedo en México, ¿Qué hay pues que hacer? creo que lo primero que hay que hacer es ir a ese Consejo Mexicano Vitivinícola, Lo ¿no? primero que hay que hacer es ir con un abogado. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ves? Primero con, Eh, pero no ¡gané! cualquiera, con Oscar Cruz. Primero vas con Oscar Cruz y Entonces, hay muchas cosas que hacer. Primero, Ajá. desde luego, la selección del terreno. del Ay, terreno. ese es. claro. Que no en todos lados se puede producir Sí. vino. Es decir, hay una franja, digamos, tiene que cumplir con ciertas condiciones climáticas, geográficas, de precipitación, de Ujú. acceso al ¿Debe agua. tener cierto eh, permiso especial para producir vino ahí? No tiene que haber un permiso Ok. especial para producción de vino, pero sí tiene que ser un terreno de vocación agrícola. Claro. Eso es importante. ¿No? Yo no voy a producir vino. A ver, quizás Aquí. podría producir vino en los jardines de la Universidad de Anáhuac como parte de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Anáhuac, Ujú. ¿no? Pero eso es diferente. Pero si yo quiero, por ejemplo, producir vino en Querétaro o en Aguascalientes, etcétera, tengo que buscar un terreno que tenga las características adecuadas para la producción de vino. Para eso necesito un enólogo, para eso necesito un técnico Sí, Exacto. en técnicas agrícolas, ¿verdad? Que me diga, este terreno Sí. sí te da. No solamente el terreno, sino la tierra. Ujú, La tierra exacto. tiene que tener unas características determinadas en términos de drenado de la misma, de absorción de agua, de contenidos minerales, etcétera, que me permita cultivar la vida adecuadamente. Y me ¿no? imagino que con los enólogos estamos en el mismo problema de poca de poca A regulación. ver, O sea, No, ¿cómo pero- escoges un buen enólogo? a ver, Pero es que eso. a ver, en el caso, si no existe todavía en México la carrera de enología, y no existe porque tampoco es que necesitemos tantos enólogos, ¿no? Un enólogo puede atender a 4 o 5 productores, ¿no? ¡Wow! Es decir, normalmente salvo las grandes casas, que son Que las que tiene tienen su- su enólogo de cabecera. Los otros productores, pues el enólogo Tienen el que se va es turnando. itinerante, Sí. digamos, que presta sus servicios en las diferentes casas. Entonces, no me quiero llenar de enólogos que van a estar desempleados, ¿no? Ok. Si la enología, pues, que tiene que ver con la planta, cuándo se corta, en qué momento ¿Cuál es la uva cuántas perfecta? uvas, cuál es la uva que tengo que sembrar aquí, qué tipo de sostén tengo que tener porque la parra es una uva que trepa, es una planta que trepa, ¿no? Entonces ahí se puede poner en vaso, que es cuando están así, o en espaldera, o en Hasta arriba, ¿no? pérgola, hacia arriba, en fin, hay muchas formas dependiendo
pues, las características, la cantidad de sol que quiero que le dé, la Y- cantidad de viento que Exacto. quiero que Y corra. como dicen entre que los la uva vinos. tiene que no sufrir, que Se tiene estresa. estresarse, La gracias. planta se estresa, La ¿no? planta se tiene que Cuando estresar, falta ¿no? agua y eso, y además la uva tiene que tener cierto nivel de concentración de azúcares para que me permita además hacer vino. Tiene que tener levaduras naturales, pues, que permitan la fermentación y que posibiliten la fermentación. Tengo que cuidar el proceso de vinificación para que no le caigan hongos o enfermedades, etcétera. Entonces, seleccionar el terreno, la tierra, la orientación del mismo, qué tipo de uvas son las adecuadas en esa zona. Hay uvas que son para climas fríos. Hay Sí, uvas que claro. resisten más los climas calientes, ¿no? La uva Pinot Noir, por ejemplo, es una uva que es para climas más bien fríos. Sin embargo, se está haciendo Pinot Noir en Baja California, ¿no? Se está haciendo también en otras zonas del país que no son tan frías, ¿no? Las plantas luego también se van adecuando, y entonces es poco prueba y error. Se suele sembrar, por ejemplo, quizás un par de líneas para ver ¿Qué tal funciona? la vid. Y una vez que lo tengo, bueno, tengo que conseguir los esquejes, ¿no? Sí, las Las plantitas, plantitas. Claro. que Los piecitos, normalmente ¿no? se traen de Estados Unidos o de Francia, ¿no? Y Ujú. vienen refrigeradas las Y plantitas que metidas agarren en ¿no? un... Y también. entonces, pues, sembrarlas a qué distancia las voy a sembrar, es una decisión que tengo que Ujú, tomar, ujú. ¿no? Una vez que hago eso, pues, señores, a esperar Y y a falta meterle todavía. dinero al asunto, ¿no? Y a cubrir la regulación que nos marquen, porque además yo creo que empiezas como a producir, como decía Neddy, por amor, porque te gusta, pero ya que empiezas a investigar todo lo que tengo que No, cumplir, tengo que tener un registro con la Secretaría de Salud Claro, para poder sí, comercializar el vino, sí. registrar mi etiqueta, mis marcas, ¿no? sí, claro. Es decir, hay todo, el derecho rodea todo ese proceso de producción. Ahora, en el caso de México, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un par de normas importantes que tienen que ver con aspectos técnicos de la producción, no solamente de vinos, sino de otras bebidas alcohólicas. Tiene un capítulo destinado al vino, ahí se define qué es vino mexicano, que es el producido con vinas, con uvas cultivadas, cosechadas, vinificadas en México. Vienen los contenidos de alcohol que pueden tener, si es alcohol adicionado, cuál puede ser, que es alcohol vínico, etcétera. Eso lo dice la norma. Tenemos una ley que se publicó en 2018, la ley de fomento a La la de industria fomento a la vitivinícola, industria, ¿no? sí, que es un desastre la ley. Y justo lo que te iba a preguntar, porque leí en algún momento que del vino que se consume en México, solo el 29% es mexicano, todo lo demás es extranjero. Y esta ley, que existía esta ley de fomento, la verdad admito, no la leí, no investigué más. Dije, le voy a preguntar a nuestro especialista de cabecera. Publicó un librito analizando la ley, que también es de descarga gratuita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Ajá. La Nueva Ley de Fomento de la Industria Vitivinícola, en una colección que se llama Cuadernos, o de Cuadernos del Instituto. A ver, es una ley que el proyecto se presentó 10 años antes, que el proyecto contenía disposiciones de fomento fiscal, por ejemplo, en el tema Ajá. del IEPS, pero que la descafeinaron absolutamente, ¿no? Es una ley que salió y que sí, bueno, crean una comisión de fomento a la industria vitivinícola que asigna tareas específicas para las secretarías de Estado. Ujú. Hace una semana estuve en el Instituto Matías Romero de Altos Estudios Internacionales dándoles ahí un primer curso de Derecho del Vino y veíamos cuáles son las obligaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Que básicamente pues es Exacto. fomentar el conocimiento del vino Ujú, mexicano, ujú. la cultura del vino, las marcas mexicanas, pero hasta ahí, ¿no? No dice más. No dice más. El caso de la Secretaría de Hacienda, el fomento de la Secretaría de Hacienda, que debía de ser alguna exención de Sí, impuestos, etcétera. algún beneficio para los No, productores mexicanos. no, pues la tarea de la Secretaría de Hacienda es verificar que todos estén dados de alta en el registro federal de Y que contribuyentes. cumplan con sus impuestos, Perdón, punto. pues así que paguen, no, pues eso no es fomento. No, fomento es darles Tal cual, algún ¿no? subsidio, algún Fomento es beneficio. alguna exención, algún subsidio, alguna facilitación en términos de trámites, etcétera, ¿no? Claro, porque además empezar a tener ganancias suena a muy largo A largo plazo, sí, plazo. es a largo plazo. Ahora, como suele suceder en México, y pese a todo, se hacen buenos vinos mexicanos. Ah, claro, Y pese a sí. todo, se ganan concursos internacionales. Y Sí, pese a pero todo, estamos haciendo presencia. Eso es lo que es más sí, interesante, ¿no? pero cuando vas a visitar esos viñedos, te dicen que detrás hay 20 años de Ah, trabajo. sí, claro. Entonces, esos 20 años
pues ha sido meterle dinero, meterle dinero, meterle dinero. Trabajo, Y paciencia, dinero, quizás, amor. exacto, Por quizás. eso hay que tener más respeto al vino cuando se le consume. Detrás de una copa de vino hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas alegrías, muchas lágrimas Mucha y historia. mucho dinero, y mucha historia. Es decir, no está nada fácil. Fue hace un par de semanas el 5º Festival del Vino de Mazatlán, Ujú. que organiza un abogado, Justo Molaquino, que ha hecho una tarea muy importante. Ahí van muchos pequeños productores, van también grandes productores, etcétera. Se suele tener un invitado internacional, ¿no? Y uno conoce pues muchas de estas historias en donde pues en la familia decidieron empezar a producir vino, empezar a sembrar y entonces estudiaron enología, etcétera, y a la vuelta de la esquina pues ya tienen 3 premios internacionales, ¿no? Entonces, se pueden hacer muy buenos vinos en México y se están haciendo muy buenos vinos en México, pero hay que ajustar, hay que darle certeza a los productores, darle certeza a los consumidores, ¿no? De que lo que me estoy tomando es lo que efectivamente dice la etiqueta, no es otra cosa, que efectivamente se cumpla con la definición de vino mexicano, si va a decir vino mexicano, porque si voy a utilizar mostos de Chile o de Estados Unidos, pues hay que decirlo, ¿no? Mostos chilenos vinificado en México, y le pongo una etiqueta muy bonita, y ya está. Sí, Es decir, el 90% del público consumidor no no va a entender a qué se refiere eso, va a acabar pronto, ¿no? Se requiere mucha educación en términos para los consumidores vitivinícolas, ¿no? Y hay que Entonces, trabajar que en la una parte de denominación. adelante de la etiqueta, que en la parte de adelante de la etiqueta gane la mercadotecnia y que en la parte de Ganen los atrás abogados. ganen los abogados. Exacto. Eso sería lo idóneo, Nelly. Porque para el que sí le interesa, pues que sí pueda tener información. Oh, claro. La mayoría de los clientes van a ser muy malos, no se van a informar y van a tomar el vino y van a decidir si les gusta o no por el sabor, punto. Pero que el que quiera tener información la pueda conseguir. Claro, y además, si queremos tener éxito en los mercados internacionales, Claro. tenemos que hacer bien Necesitamos las cosas, y tenemos que Exacto. estar a la regulados, par. y tenemos que dar confianza. Es decir, si yo voy al súper y veo un Exacto. vino de Bordeaux que dice que es de San Emiliano, que es no sé, cualquiera, pues, San Stefano, San José, lo que sea, tengo la certeza que lo es, porque hay Claro. una regulación en Francia que tiene más de 100 años que se encarga de que si vas a embotellar, lo que vas a embotellar tiene que ser serio. Y aún así hubo fraudes, que es lo que no es increíble, ¿no? Aún así, bien regulados, hay fraudes. Alguna vez embotellaron vino italiano para surtir el mercado, se combatió, se dieron acabó con el cuenta problema, los- etcétera. Entonces, lo que se busca es darle certeza al consumidor. Al Y eso es lo consumidor. que nos hace falta aquí en México todavía, Claro. tener plena certeza de lo que se consume, sin matar al productor, ¿no? Sí, Sin acabar transparencia. con la iniciativa. Exacto. Transparencia, impulso. No necesariamente tenemos que irnos por un sistema igual que el francés o que el No. español o que el europeo o que el chileno. Podemos tener un sistema pues, más adecuado a nuestras necesidades y a nuestras circunstancias, pero es un sistema que tiene que dar certeza al mercado consumidor, ¿no? ¿Y cómo ves ese futuro en la regulación del vino? Bien, desde luego, es decir, ¿Sí? es un futuro promisorio. Lo que sí es que hay que entender es, hay que primero asumir la enfermedad. A ver, en México la literatura jurídica sobre vino era inexistente, sobre derecho del vino. O sea, prácticamente no había nada. Unos cuantos artículos, algún librito por ahí que mencionaba el tema del vino, hasta ahí. La publicación de este libro, El vino y el derecho, en el sentido, espero, De tener una significa plataforma un de ahí antes y un para después, arriba, ¿no? De- Exactamente. Es decir, aquí ya hay un primer, es decir, no es el mejor libro, pero es el único, diría, ¿no? Oye, yo busqué, yo te voy a ser sincera, busqué Entonces sí acerca es de el libros, a ver qué encontraba en internet acerca de la legalidad y el vino, y encontré la ley de fomento a la industria vitivinícola, que venía el librito que tú habías Sí, dicho, exacto. y luego me apareció el tuyo también del vino y el derecho, y hasta Y ahí. ya, Y hay venía un, alguno que otro artículo, pero eran pero artículos, no hay no hay hay más, muy no poco. encontré más. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor Francisco Tortolero y yo creamos una línea de investigación que se llama Territorio, Vino y Derecho, ¿no? Que justamente busca empezar a generar conocimiento sobre la materia. Ya tuvimos un seminario, ya se publicaron los resultados del seminario. Ahorita el doctor Tortolero, Paco, está en Francia, en la Universidad de Reims, trabajando y está ya participando en jurados y demás. Es decir, estamos Sí. generando conocimiento jurídico sobre el tema.
lo importante es que esto se refleje, por un lado, Claro. en que los productores que consulten al abogado, es decir, no digo que me consulten a mí, sino simplemente que se asesoren en los procesos de producción, Claro. en el cumplimiento de las normas, que sepan qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No basta con el conocimiento empírico, Claro. digamos, del industrial, de que yo ya me la sé. Bueno, hay más cosas detrás, Claro, ¿no? y que hagan Y- bien las cosas para Exacto. que este sector Crezca. vitivinícola Así es. crezca. Y eso tiene que reflejarse y- después claro. en una exigencia desde el productor Claro, de una regulación adecuada para Claro. el productor. claro. ¿No? O sea, así yo no quiero es. que venga el Estado mexicano a decirme lo tienes que hacer así. Yo quiero decir al Estado que me diga, yo quiero que me digas esto, ¿no? Sí, Porque Claro. puedo hacer esto no Claro. puedo, esto conviene hacer. necesito esto esa claridad, ¿no? necesito esos límites, ¿no? Exacto, Oye, exacto. Oscar, perdón, pero se nos Sí, acaba el gracias, tiempo. Gracias por toda la explicación que nos has dado, por todo lo que viene de regulación del vino y suerte para el futuro. Sí, Suerte para el futuro. Bueno, aparecerá el libro en papel próximamente. Esperamos una mayor participación y involucramiento de México ante la OIB. El libro entró al concurso de obras de la OIB. Vamos a ver cómo le va. Ojalá que bien. ojalá nos platicarás Si porque se gana el premio, Exacto, les exacto. platico con mucho Vienes. Tendrás que regresar. Oye, Oscar, rapidísimo, ahora sí que de 10 segundos, casi. Consejo para nuestros jugadores que quieras dejar el día de hoy. Consejo para nuestros jugadores, que prueben Ah, prueben los me vinos gusta. sin prejuicios, que prueben los blancos, los tintos, los rosados, Espumosos. que anoten, espumosos, que anoten lo que perciben, que lo vean, que lo huelan, que se atrevan a decir a qué sabe el vino y a qué huele el vino. Que huele a gusta. chicle, pues huele a chicle. Que huele Me a gusta. manguera nueva, pues a manguera huele. Que huele a esta tierra mojada, pues a eso huele a canela. Que huele a frutos rojos, que es un olor que normalmente se encuentra en los tintos. Que experimenten. Me ¿no? gusta. Hay una lindísimo. aplicación que no sé si puede decir el nombre, Sí, que se llama adelante. Vivino, Divino, que es que es buenísima. muy buena, que se toma la foto de la etiqueta, ahí vienen evaluaciones de sí. consumidores, hay de todo, pero ahí pueden subir su valoración, ¿no? Y ellos Ok. empiezan Úsenla. a conocer además. Exacto, el yo vino la es uso. cultura, entonces que entiendan que el vino es cultura y que México forma parte de esa cultura del vino. Ay, Y aunque prueben, a mí me gustaría recalcar que sí se informen para estar, pues ser buenos clientes. Así es, no, y además Y que lean ayudar a etiquetas, México. Y que comparen y que digan, se sí. atrevan a comprar 3 botellas de la Exacto. misma uva de diferentes Y que digan, productores ah, y ya sé qué regiones, uva es, lean Exacto. que lean etiquetas. etiquetas, consuman vino Claro. mexicano y vino internacional. Y lean, busquen abogados como Oscar. Oscar, rapidísimo, redes. Redes, Twitter, Twitter. @OCBarney, Facebook, que me busquen con mi nombre, ahí estoy, Instagram con mi nombre también, Oscar Cruz Barney, LinkedIn con mi nombre también. ¿no? Perfecto. Mil Perfecto. Ahí me gracias, encuentran. jugadores. Muchas gracias. Gaby, felicidades por ayer. Gracias, amiga. Festejaremos en grande. Exacto. Muchas felicidades por ese cumpleaños y Felicidades. jugadores. Gracias. Nos vemos la próxima Hasta semana. pronto, jugadores. Gracias, Mario. Gracias, Mario.